Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 16 de octubre, miércoles de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día miércoles leyendo la carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 5, versículos 18 al 25. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas, y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Es hermoso ver cómo San Pablo nos pone de relieve que para darnos cuenta de cuál es el camino que tenemos que seguir, no es necesario el cumplimiento de normas externas que no van a producir la salvación, sino que la norma esencial es justamente alejarse del pecado y reconocer el pecado por su nombre. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente el esfuerzo es grande por no reconocer el pecado por su nombre y no reconocer que no nos conduce a la libertad, que nos conduce, como ya lo ha dicho San Pablo, a esa profunda esclavitud. Si nos guía el Espíritu Santo, ya no estamos bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Fíjate cómo las va a catalogar San Pablo. Obras que proceden ¿de dónde? Del desorden egoísta. Del desorden egoísta. Es decir, ¿qué hay detrás de cada pecado? El desorden egoísta. ¿Cómo me quiero poner yo y mi placer sobre cualquier otra cosa? ¿Cuál es la primera que va a mencionar? La lujuria, la impureza. ¿Es acaso la lujuria, la impureza, el peor de los pecados? No, ciertamente que no es el peor de los pecados, pero es el pecado por el cual el hombre queda enceguecido y no puede ver más allá de la lujuria. Vamos a ver después cómo San Pablo habla de ese control, de ese dominio de uno mismo. La lujuria y la impureza producen un desorden enorme. ¿Por qué? Porque el hombre se acostumbra a darle a su cuerpo lo que su cuerpo pide. Y al darle a su cuerpo lo que su cuerpo pide, ¿qué es lo que se produce? Se produce un mayor desorden que no deja ver más allá. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando una persona ha pasado muchísimos años sin confesarse, se escuda diciendo, es que si yo me confieso, el cura se va a morir escuchando mis pecados. Y uno dice,
Bueno, pero la soberbia de esta persona es tan grande que cree que sus pecados son los pecados más grandes de la humanidad, que él ha sido capaz de inventarse nuevos pecados que nadie ha cometido. Acabamos de leer la lista de pecados que pone San Pablo. Ninguno de estos tiene ninguna novedad. No es que nos hemos inventado nuevos pecados, existen desde que el hombre ha caído en el pecado original, existen a lo largo de toda la historia de la humanidad. El problema es justamente el que decíamos, querer decir que el pecado no es pecado. Se confiesa esa persona y ¿qué sucede? Que no sabe qué decir. Que no sabe qué decir y se queda, la lujuria, la impureza y ahí está. Los únicos pecados que ve son esos. Esto le pasa también, por ejemplo, a una persona que durante mucho tiempo pasó sin vivir una vida en gracia. Y uno le pregunta al llegar al confesionario, bueno, ¿cuáles son tus pecados? No, yo ya no tengo pecados, porque yo ya no tengo una vida sexual. ¿Y tú crees que solo la sexualidad es el único pecado que puedes cometer? Y no le viene a la mente absolutamente nada más. ¿A qué conduce la lujuria y la impureza? Conducen justamente a ese cáncer del alma que es la incapacidad de reconocer los pecados, es decir, la inconsciencia. Y por eso es tan peligrosa la lujuria, la impureza. Como nos dice nuestro Señor, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque verán a Dios. La pureza de corazón que produce justamente esa capacidad de abrir los ojos, de ser iluminados para ver en profundidad. La lujuria, la impureza, el libertinaje. Estos pecados van a conducir a esa ceguera que conduce a otros mucho peores, la idolatría. La idolatría que se manifiesta de formas tan grandes en nuestro mundo. Idolatría no es simplemente hacer una adoración formal a un ídolo. Idolatría puede tenerla aquel que pone el fútbol por delante de Dios. Idolatra al fútbol. Idolatra a la familia, porque la familia es más importante que Dios. La brujería, en la cual lamentablemente se cae con tanta facilidad. Hoy en día en las redes sociales presentan la brujería como algo normal y le presentan a los jóvenes, si tú quieres conquistar el corazón de un chico o de una chica, lo que tienes que hacer es esto, y le presentan la brujería que le tiene que hacer. Y claro, como estamos acostumbrados a hablar de la brujería, no, pero es que eso, no existe brujería blanca, no existe brujería buena, no existe superstición sana. Pero claro, vemos el mundo como acepta la superstición, la brujería, las hechicerías y terminan haciendo pactos con el demonio porque al final del día toda brujería, aunque te la presenten repleta de santidad, siempre va a ser lo mismo, un pacto con el demonio. El comportamiento hacia los demás, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, todas son formas de llevarnos mal con el prójimo. Las borracheras, las orgías, ese modo de libertinaje, de querer vivir la vida con desenfreno. Todo esto, ¿de dónde proviene? Del desorden egoísta del hombre. Y respecto a ellas, dice San Pablo con toda claridad, como ya lo hice antes. Los que viven según esto no conseguirán el reino de Dios. Hoy en día, no, ¿cómo vas a decir estas cosas? ¡Qué horrible! Uno no puede decir, no, mira, hay que decir con claridad. El pecado no conduce a la salvación. El pecado no conduce a la salvación. Pero yo no creo que es pecado. Hermano mío, la opinión de cada uno interesa muy poco a la hora del reconocimiento del pecado. No es pecado lo que yo opino que es pecado. Si yo no soy capaz de reconocer esto, que es tan sencillo, yo no determino lo que es pecado, entonces vivo en el desorden egoísta.
¿Por qué? Porque me he elevado a mí mismo sobre Dios. Egoísmo y desorden. No pongo en orden las cosas porque yo no voy antes que Dios. No importa que yo opine, yo opino que el adulterio en el que vivo no es pecado. Opina lo que quieras, pero va a dar exactamente igual. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor. ¿El amor qué significa? La entrega sacrificada hacia el otro, no el sentimentalismo. El amor es la capacidad de sacrificarnos por los demás, que va acompañado de la alegría. ¿Dónde está el verdadero Espíritu Santo? En la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Benignidad, ¿qué significa? Querer hacer todo lo máximo de bien que puedo. No conformarme con ser bueno, sino querer hacer lo mejor que puedo el bien. Lo mejor que puedo. No conformarme nunca con llegar a cumplir. Ya cumplí. No, quiero lo mejor de lo mejor. Y el dominio de uno mismo. El dominio de uno mismo tiene que ser visto efectivamente como ese camino de alegría, como ese camino de verdadera felicidad. Lo podemos experimentar a un nivel humano muy básico. ¿Cómo se sienten alegres aquellos que dominan su peso? ¿Cómo se sienten alegres aquellos que dominan efectivamente un ejercicio diario, a pesar de que no tenían ganas? Bueno, cuando esto lo llevamos a un nivel virtuoso, vamos a alcanzar una alegría mucho más grande. El dominio contra el pecado, que significa que yo decido mi vida, que no deciden los factores externos ni los factores internos de mi vida, que yo tomo responsabilidad y dominio de mi vida. Y cuando esto ocurre, ¿qué sucede? Que me siento feliz, que me siento profundamente feliz. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. El contexto del Evangelio que acabamos de leer es esa invitación que ha recibido Jesús a comer en la casa de un fariseo, lo que leíamos el día de ayer. Y cómo ese fariseo se ha sorprendido porque Jesús no ha hecho el rito de la purificación de las manos. No está sorprendido de que Jesús sea un cochino que no se lava las manos. Está sorprendido de que no haya hecho ese rito de purificación externo que representa el alma verdaderamente pura. Y Jesús inmediatamente le ha dicho: ¿ustedes creen que con un rito van a purificar su alma? Si no cambian su actitud, si no cambian sus pecados. Y entonces lo ha dicho con mucha fuerza, y es importantísimo darnos cuenta la fuerza con la que habla Jesús, la claridad con la que habla Jesús. Siempre hay que recordarlo: no hay misericordia sin verdad. No hay misericordia sin verdad. Muchas veces uno, cuando habla con claridad, la gente que no le gusta escuchar el Evangelio, verdaderamente no le gusta, se queja.
Ay, pero ¿por qué nos dicen tan fuerte las cosas? Porque no hay misericordia sin verdad. Si yo no estoy para proclamar la verdad, entonces ¿cómo voy a hablar de misericordia? No es en el engaño, no es en la mentira. La liberación que nos ofrece el Señor tiene que ser luz. Y esa luz nos tiene que hacer ver la realidad, empezando por la realidad de nuestra propia alma, de nuestras propias acciones. Y mira entonces la dureza con la que está hablando el Señor, en primer lugar a los fariseos. Ay de ustedes. ¿Por qué? Porque pagan diezmos, hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Se olvidan de una cosa por la otra. Por eso es tan peligroso cuando uno ve esos discursos de supuestas religiones, de supuestos guías espirituales que están tan preocupados porque la gente pague el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo. Cuando en una predicación uno ve que hay una preocupación tan grande por el diezmo y que se repite y se repite y se repite, oye, nos tenemos que dar cuenta que algo no está funcionando, que está mal, que estamos volviendo entonces a ese fariseísmo tan atacado por el Señor, que eso es lo que está diciendo Jesús. Oye, ¿creen que pueden de verdad seguir actuando mal porque compensan pagando el diezmo? No, no vas a compensar pagando el diezmo. Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu plata. Lo que necesita Dios, y que no lo necesita, lo que necesito yo es cambiar mi vida, lo que necesito yo es vivir el camino del Señor, lo que necesito yo es vivir la generosidad. Ay de ustedes fariseos, porque además les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas, es decir, presentarse delante del mundo como si fueran verdaderos virtuosos. Nada peor que andar queriendo vivir la virtud solo para que me halaguen, para que digan cosas bonitas de mí. ¿Cuántas personas hay que tienen tanto miedo a que los critiquen, a que digan cosas malas de ellos? Oye, qué bonito es vivir la liberación de la opinión de los demás. Qué bello es vivir la liberación de las opiniones de los demás. Y pregúntatelo hoy profundamente. ¿Yo me he liberado ya del peso de la opinión de los demás, del peso del juicio de los demás? ¿O ocupa un lugar gigantesco en mi alma? Yo veo gente continuamente que tiembla ante la posibilidad de que hablen mal de él, que piensen mal, buscando la justicia. Oye, hermano mío, en el camino del Señor, el Señor nos ha prometido ser perseguidos. Ser perseguidos. Y esa persecución, ¿de qué va a venir revestida? Va a venir revestida de calumnias, de que la gente hable mal de ti, de que digan cualquier cosa. Pero si mi vida va a estar determinada por la opinión de los demás, entonces yo no voy a caminar el camino de libertad que me ofrece el Señor. Ay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y la gente pasa por encima, es decir, la podredumbre que está ahí. Toma la palabra un doctor de la ley y le dice: maestro, nos insultas también a nosotros. Muy bien. ¿Y qué hace el Señor? No, disculpa, no, yo no quería ser tan fuerte. Le respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley. ¿Por qué? Porque abruman a la gente con cargas insoportables. Fíjate en esto: abrumar a la gente con cargas insoportables. Poner sobre otros la carga que yo no quiero cargar. Qué fácil es exigir a los demás, qué difícil es exigirnos a nosotros mismos. Una forma de controlar esto es siempre procurar ser extremos con nosotros mismos.
exigirnos al máximo a nosotros mismos y ser misericordiosos con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban la bendición de Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.